Mi nombre es Nicolás Peña y les voy a hablar sobre los tipos de neuronas. Las neuronas son células especializadas en recibir, conducir y transmitir señales electroquímicas. También podemos decir que son células funcionales del sistema nervioso que intercambian señales, ya que están conectadas entre sí y estas señales las comprende el organismo. En la primera imagen podemos observar la anatomía externa de las neuronas. En la segunda imagen podemos observar la anatomía interna de las neuronas. Las neuronas se clasifican según la cantidad de procesos, proyecciones o prolongaciones que tengan. Podemos encontrar la neurona unipolar. Esta solo tiene una prolongación y actúa como dendrita y axón. La segunda es la neurona bipolar, con dos extensiones, una que actúa como dendrita y otra que actúa como axón. La tercera es la neurona multipolar. Esta tiene gran número de prolongaciones, o sea, de dendritas, y una sola salida, o sea, un axón. Esta se encuentra básicamente en el cerebro o la médula espinal. Por último, encontramos la neurona interneurona. Esta se conecta con otras neuronas, pero nunca con receptores sensoriales o fibras musculares. Esta interneurona integra la actividad neural. Las neuronas tienen dos tipos de estructuras. La primera es que están formadas por cuerpos celulares. Estas en el sistema nervioso central se llaman núcleos y en el sistema nervioso periférico ganglios. La segunda es que están formadas por axones. En el sistema nervioso central se llamarían fascículos y en el sistema nervioso periférico nervios. Por último, cabe resaltar que existen muchos tipos de neuronas. Encontraremos neuronas según la transmisión de impulso nervioso, encontraremos también según su función, neuronas según la dirección de impulso nervioso, según el tipo de sinapsis que tenga, según el neurotransmisor. Buenas tardes, mi nombre es Daniela Cantillo y voy a hablarles sobre las partes de la corteza cerebral. Principalmente quisiera definirla, digamos, es la corteza cerebral se define como tejidos que cubren la parte, digamos, la superficie de los hemisferios del cerebro. Bueno, eh, encontramos tres tipos de cortezas. Está la neocorteza, la paleocorteza y la arquicorteza. La primera es la que está encargada de los procesos, digamos, de pensamiento, de raciocinio, ¿sí? La segunda comprende, digamos, como los sentidos, el olfato, el tacto. Y la última, la arquicorteza, es como la parte instintiva, la parte de pensamiento, bueno, sí, en fin, de supervivencia de un humano, de las relaciones que uno tiene con otro, personales, bueno, eso. Digamos, como partes de la corteza, encontramos cuatro, que son la primera, el lóbulo frontal. Esta la conocemos como la corteza motora. En esta se generan neuronas, las cuales, digamos, son encargadas de los movimientos de los músculos, de la función de los músculos. O sea, digamos, todas estas neuronas convergen en sí para, digamos, si yo quiero hacer este movimiento o así. Eh, Como segunda encontramos el lóbulo temporal. Este lóbulo es conocido como la corteza auditiva. En esta digamos, nos permite captar cualidades sonoras, como, sí, como sonidos, como de todo. Y también hay neuronas en este lóbulo que nos permiten, digamos, la comprensión del lenguaje, la comprensión de la memoria, el pensamiento, todo eso se desarrolla ahí. También encontramos el lóbulo
parietal. Este lóbulo es el encargado de, digamos, o sea, se conoce como la corteza sensorial, ¿sí? En este lóbulo pues se encuentran todos los sentidos, todo lo que percibimos. El principal sería como el tacto, el olfato, eso. O sea, este va relacionado con todo lo que podría llamársele los sentidos, ¿sí? Y por último está el lóbulo... por último encontramos el lóbulo occipital. Bueno, este es el encargado, o sea, bueno, se le conoce como corteza visual, ¿sí? Entonces este nos va a permitir captar imágenes, sí, pero solamente por la vista. Digamos, lo que permite que entre esa información visual es la retina. A través de la retina es que podemos percibir pues los distintos colores, imágenes, información visual, ¿sí? Mi nombre es Jenny Marcela Ballesteros y les quiero hablar de las partes del cerebro en donde está localizada la corteza cerebral. La corteza cerebral es una capa de neuronas fina y rugosa que cubre los hemisferios cerebrales. Contiene las llamadas áreas funcionales del cerebro que nos permite ejercer múltiples funciones como ver, oír, emocionarnos, pensar, movernos, etc. Esta corteza es compleja y distingue al humano de las demás especies, pero para hacerlo más sencillo de comprender ha sido dividida en grandes zonas denominadas lóbulos cerebrales. El lóbulo frontal. La parte anterior del cerebro tiene en su parte más anterior la corteza prefrontal, es lo que está detrás de lo que nosotros llamamos frente. Esta realiza las denominadas funciones ejecutivas o cognitivas, como apreciar las consecuencias de nuestras acciones y elaborar pensamientos, planificación de acciones y aquellas funciones cerebrales superiores que nos permiten controlar nuestra conducta. Es la parte del cerebro más evolucionada. Un poco más atrás, en el mismo lóbulo frontal, tenemos la llamada área premotora que planifica nuestros movimientos, y justo detrás está la llamada área motora primaria que inicia los movimientos motores, y muy justo a ella un área denominada área de Broca que articula el lenguaje. Así que pensamos, planificamos, actuamos en forma de conductas motoras y hablamos gracias al lóbulo frontal. El lóbulo parietal, ubicado detrás del frontal, contiene la llamada corteza somatosensorial primaria que nos permite sentir cuando nos tocan, percibir dolor, temperatura, etc. Es decir, recibe la información de nuestros sentidos. En su parte posterior hay áreas dedicadas a la interpretación, lo sentido y a interpretar lo visto. En el lóbulo parietal del hemisferio izquierdo tenemos áreas dedicadas a la comprensión de la lectura y la escritura. Es decir, es el lóbulo parietal el que interpreta las sensaciones y comprende la lectura y la escritura. El lóbulo occipital es el más posterior y está dedicado enteramente a la visión. Lo que vemos se percibe, no en los ojos, sino gracias a la actividad de este lóbulo. El lóbulo temporal contiene la corteza auditiva primaria que capta los sonidos. En esta área está localizado el área de Wernicke, que se dedica a la comprensión del lenguaje. Hay un área temporal dedicada a la habilidad de reconocer caras, es decir, que lo que escuchamos y comprendemos del lenguaje y reconocemos de personas se percibe aquí. La llamada corteza entorrinal del lóbulo temporal y el hipocampo son dos áreas dedicadas a la memoria y al aprendizaje, que son las primeras que se degeneran en el Alzheimer, donde los fundamentos es la incapacidad de aprender y la pérdida de la memoria.